Buenas tardes, me llamo Lorenzo Rodríguez y a partir de hoy voy a conducir este espacio cultural dedicado especialmente a los libros. Voy a presentarlo y voy a coordinarlo junto con Javier Vázquez Losada, que es el director de la revista Culturamas. Tenemos aquí a dos columnistas precisamente de Culturamas, también son novelistas, escritores, guionistas. Tenemos a Jorge Díaz, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Qué tal? Y a Javier Lorenzo Cuasi Tocayo. Buenas tardes. Cuasi Tocayo. La columna de Jorge se llama... No te signifiques. Tú te significas bastante, ¿eh? Yo me significo más de lo que debo, pero me corto, ¿eh? También me corto. Siempre le quito, al final le doy una pasada al final para quitarle insultos. Bueno, has sido guionista durante 10 años, jefe de equipo de guión de Hospital Central. Sacaste tu novela el año pasado en Planeta, hace dos años, El número de los elefantes. Los números elefantes. Y ahora vas a sacar en Plaza y Janés. Sí, el mes que viene, el 15 de marzo, saco mi nueva novela, La justicia de los errantes. Pues nada, te traeremos aquí. Eso espero. Para que nos hables de la novela, de La justicia de los errantes. Y Javier Lorenzo, que has estado en el mundo como periodista, columnista, redactor y tal desde 20 años, ¿no? Desde que empezó. Tienes 2 novelas publicadas y ahora tres con esta. 3 con esta, El error azul. El error azul, en la editorial Planeta, que ha salido antes del verano, ¿no? Sí, a finales de junio salió. A finales de junio. Está teniendo muy buena recepción, me comentabas hace un momento. momento. Sí, bueno, las críticas son fabulosas y las agradezco además. O sea, yo encantado de la vida. Tu columna se llama La que nos espera. La que nos espera, que es profética, ¿no? Título profético. Y hace un rato tú comentabas que te copiaba en las columnas. ¿Cómo es eso? No, empezó copiándome, pero ahora ya tiene voz propia. Y, ¿Ah, sí? y ahora me fastidia porque... Qué falso. Porque estoy viendo si le copio yo a él, porque su columna ha mejorado mucho, de tanto fijarse en la mía. Ha mejorado mucho y la verdad es que es una columna fantástica. A mí me parece ahora mismo de lo más divertido y sobre todo agudo que se puede leer en páginas de estas que yo conozco. Hay tantas que habrá algunas que no conozca y serán incluso mejores que él, pero yo no las conozco. Bueno, en eso vuestras 2 columnas se parecen mucho, ¿no? Son columnas con mucha retranca, ácidas. ¿Tú qué te planteas? ¿Cómo te planteas la escritura de la columna? Lo que me planteo es que cuando alguien lea esa columna simplemente esboce una sonrisa o incluso lance una carcajada, ¿no? No pretendo hacer nada serio, aunque si de paso consigo hacerle pensar o reflexionar a alguien sobre algunas de las cosas que suceden en el mundo y sobre todo en el mundo de la cultura, pues mucho mejor. Pero la verdad es que es un ejercicio, no voy a decir que frívolo, pero sí en el que busco continuamente el humor y eso, ¿no? Si es posible, la agudeza y el ingenio. Lo contrario que tus columnas son pesadas, serias, plumbeas. Esto es lo que me está pasando, pero bueno. No, yo creo que, y sobre todo buscas la acidez, o sea, buscas el verle a algo que está en los periódicos, o sea, a mí muchas veces me dicen, ¿cómo escoges el tema? Pues mira, es que no lo sé. Yo hay veces que desde la semana anterior sé de lo que voy a hablar, veces que me siento y no lo descubro hasta la línea 10, entonces tengo que borrar. Pero sobre todo es pensar en algo que está saliendo en los periódicos, en la presentación de Madrid como ciudad olímpica, en el caso Urdangarín, en cualquier noticia del día, y buscarle no el chiste, pero sí la mirada distinta, la mirada que no es la habitual. O sea, buscar qué puede tener esto de gracia, de acidez y sobre todo, o sea, yo muchas veces acabo la columna y después digo, vale, esto es lo que pienso, pero ahora tengo que meter los chistes. Y entonces reescribo para que esto sea algo muy divertido de leer. O sea, mi columna sale cada 15 días. No es una columna de rabiosa actualidad porque la gente ya ha leído todas las noticias que yo comento. Las conocen desde la semana anterior. Entonces yo lo que sí veo es cómo le doy un punto de vista más frívolo, ácido, a veces con un poco de mala leche, pero tampoco mucho, porque yo siempre digo, insulto en las columnas, es mentira.
me porto bien con todo el mundo. Claro, eres muy bueno. Claro. Tú que has escrito durante tantos años en la prensa escrita del mundo y esta columna la publicas en un medio digital, ¿qué diferencias ves? ¿Qué... A la hora de crear, ninguna, y es un poco como dice Jorge, ¿no? Mira, curiosamente el título de esta columna, La que nos espera, iba a ser otro, pero fue la última frase que puse en mi primera columna. Y entonces de repente dije, si es que me gusta más esta última frase que el título que se me había ocurrido. Y entonces lo cambiamos, ¿no? Y encima ha salido hasta profética, ¿no? La que nos espera. ¿Y qué nos espera? Bueno, pues lo estamos viendo, ¿no? Vamos a ver cómo se desarrolla el asunto, pero desde luego está el asunto un poquillo estropeado, ¿no? Sí, está la cosa mal. Pero bueno, por eso mismo, precisamente porque la cosa está mal, lo que yo creo que nosotros queremos aportar ese guiño, esa complicidad, ese sentido del humor, esa mirada distinta, ácida, como dice Jorge, con la que, bueno, pues la gente por lo menos se olvide un poco de tanto sufrimiento, ¿no? Y de tanta agonía, que hay motivos para sonreírle a la vida, y si nosotros podemos contribuir con esos 2 folios que escribimos cada 15 semanas, pues mira, un placer, encantado. 800 palabras justas. 800 palabras, para no pasarme ni una. No, yo varío, depende, como unas veces me sale más larga, otras más corta, tiene su propia vida, su propia entidad, su propio pálpito, ¿no? Yo desde que descubrí en el Word lo de contar palabras, no paras, ¿no? 801 ya son horas extras, ¿no? Digo, a ver, ¿de dónde quito? Tú incorporas muchos diálogos en las columnas. Sí, pero... Se nota que utilizas muchos recursos literarios, ¿no? No deja de ser la columna, y en España tenemos una tradición de grandes escritores que han sido columnistas y que se han ganado la vida con el periodismo, ¿no? Así es. ¿Dónde os encontréis vosotros? Y, a ver, cada uno procede de una cosa. Los dos somos periodistas, casualmente los dos somos de la misma promoción y nos conocemos desde la aquella época de la universidad. De distintos grupos, pero de la universidad, pero después cada uno ha tenido su evolución. Entonces yo siempre me he dedicado a los guiones, y una vez que te dedicas a los guiones, soy guionista de televisión, lo que de verdad se te da bien, lo que has hecho durante toda tu vida, con lo que te has ganado la vida, ha sido dialogando. Los guionistas hacemos diálogos. Entonces, claro, hay un momento en que dices, si es lo que hago bien, ¿por qué no lo voy a hacer? Y por eso incorporé los diálogos. Realmente no son una idea mía. Yo los copio, esa manera de introducir a un personaje que no sabemos bien quién es, pero que ejerce un poco como la voz de la conciencia del que está escribiendo. Eso es lo que he copiado a Cela. O sea, Cela escribía así sus columnas, y yo me acuerdo que me hacían mucha gracia cuando las escribía hace 20 años. Y entonces, cuando empecé a escribir la columna, yo soy guionista, me llama un día Recaredo Veredas, que lleva la parte esta de novela de Culturamos, y me dice, ¿quieres escribir una columna? Y le digo, pues mira, yo no sé hacer eso. Me dice, hombre, sí, seguro que puedes, eres escritor, eres guionista, eres novelista, ¿cómo no vas a poder escribir 2 páginas? Y entonces empiezo a ver qué columnas me gustaban a mí, porque a mí me gustaba aquella, y no tengo el menor pudor en decir que lo he copiado de ahí. No lo diría a no ser que me hubieran pillado. O sea, como me pilló un amigo y me dijo, tú eso lo has copiado ahí, le dije, está bien, vale, lo reconozco, por eso lo reconozco ahora. Pero entonces metes el diálogo un poco para meterle el chiste, para hacer de contrapunto a ese narrador que va contando las cosas, que va teniendo la idea, pues, y que cuando digo acidez muchas veces es solo decir pues que el logo olímpico en realidad son 5 condones. Mira, te pongas como te pongas, son 5 condones, no de colores, además, deben tener sabor. Y entonces es eso, y dices, vale, yo tengo la autoridad para decir esto, porque es mi columna. Vale, pues después me he puesto un personaje para decir, hombre, no digas eso, hombre, sé sensato. Una especie de contrapunto, sí. ¿no? Curioso, has mencionado a Cela, lo desprestigiado que está actualmente, ¿no? A mí me parece el mejor. Cela es un grandísimo escritor, escribía de maravilla, tiene una cadencia en el lenguaje, un ritmo, una música, y sin embargo están sus libros completamente... Pero yo es una cosa, incluso un día en la columna, y se quejaron muchos, pero reivindiqué a Cela como el mejor escritor español.
Pero si es que escribía de maravilla, lees La Colmena, lees Oficio de Tinieblas, lees... Sí, y luego... la familia de Pascual Duarte, dices, es que aunque solo hubiera escrito esas dos, las dos primeras, ya tenían que estar haciéndole monumentos, ¿no? Ya sería el mejor. Pero uno no se muere cuando quiere, sino cuando le toca. Decía Jardiel, si queréis mayores elogios, moríos, y aquí desde luego ha pasado lo contrario. Claro, pero cada vez lo está más... Sí, pero si llega a morir en el año 41 es Dios, ¿eh? Posiblemente. No creo, hubiera quedado como... Tú que eres gallego, me figuro que... No, yo soy madrileño. Eres madrileño. Yo soy madrileño bueno, a carta cabal. ¿No tienes familia en Galicia? No, y sé que Lorenzo es un apellido muy común en Galicia, ¿no? Es el... donde está más implantado, ¿no? En el caso de Cela yo no sé si es que ha ayudado mucho, no sé hasta qué punto ha ayudado su viuda, ¿no? Claro. En el desprestigio, que yo creo que hay que separar perfectamente lo que es la actividad social de la actividad literaria, además ya intocable, está lo que está, no se puede ni añadir ni se puede quitar lo que hay, y lo que hay es una obra grandiosa de un magnífico escritor, ¿no? Pero yo cuando cojo un libro no le pido al escritor que sea buena persona, le pido que sea Evidentemente. buena. Que le pasó a Umbral. Sí, escribe de maravilla, como novelista era muy flojo, pero como prosista era maravilloso, y siempre también están criticándole y tal, pero bueno, estamos hablando de su obra, no de su persona. ¿Seguís? ¿Qué columnistas de opinión os gustan? ¿Qué columnas leéis habitualmente? Porque tú a mí, tu mala leche alguna vez y lo que criticas y tal, me recuerda, por ejemplo, una columna que te leí sobre los indignados, sobre el movimiento 15M. Ese tono y tal me recordaba un poco al de Javier Marías. Eres un pelma yo en la columna. Yo reconozco que Javier Marías hay veces que me sorprende porque digo, esto que sí lo hubiera escrito. O sea, esa visión... ¿Te copia Javier Marías también? No, como que va, Javier, le copio yo a él. Bueno. Esa visión del cascarrabias. A mí me gusta Javier Marías mucho más como columnista que como novelista, y esto no quiere decir que no me guste como novelista, pero me parece un muy buen columnista, y entonces cuando leo sus columnas, ese cascarrabias, eso de encontrarle a todo, o sea, como cuando yo me pongo con los pobres que son como los que tocan los acordeonistas, los acordeonistas de mi barrio, que no puedo con ellos, o sea, que estoy en el salón de mi casa y les escucho siempre con Cantinero de Cuba, o sea, digo, no, por Dios, ¿por qué se compuso esa canción? Cantinero de Cuba entra 6 veces al día en mi casa por la ventana cada día del verano, y entonces y Javier Marías, que habla también de ellos y habla del ruido, de la falta de respeto por el ciudadano en estas cosas, pues la verdad es que sí, supongo que es de los que más me gustan. A mí me gusta Raúl del Pozo en El Mundo, algunas veces, no siempre. Me gusta Gistau. Gistau es muy brillante. Gistau cuando se pone faltón es muy faltón. Gistau es brillantísimo. Y a mí que no me gusta el fútbol, leo sus columnas de fútbol, con eso te digo todo. Me apasiona el director de cine. Es que ya el Alzheimer llega. El director de cine. David Trueba. David Trueba me apasiona, y sobre todo me apasiona cuando habla de fútbol, también me gusta mucho. Maruja Torres a mí me parece que... Yo que no la he leído. Bueno. Pero Silvia Marías, que escribe el mismo suplemento. Carmen Rigal, incluso también. Las mujeres hacen buenas columnas últimamente, que era tradicionalmente un territorio vedado, ¿no? Sí. Y yo creo que desde hace años están ahí imponiendo también su ley. Bueno, me parece estupendo, ¿no? A mí lo que más me gusta de la columna es que puedes escribir de lo que quieras. Sí. O sea, eso que dices, pues, si un día decido escribir sobre novela, escribo sobre novela. Si un día decido... o sea, mi objetivo para las próximas semanas, como publico novela, es hablar de mí mismo, que en el fondo es lo que hago siempre, pero promocionarme y estas cosas, y la columna me da esa oportunidad. Claro, que sirva, ¿no?, para acercarte al público y que luego te conozcan en la otra faceta, ¿no?, que es cuando ya te pones un poco más serio, ¿no?, y más... ¿Te han insultado por alguna columna? No, y mira que creo que les he dado motivos, sobre todo. Una que hice sobre la ley Sinde. Bueno. Me pusieron... Te pusieron fino, ¿no? Sí, me alegré mucho. Sí. Hombre, la verdad es que cuando te insultan o se meten contigo, si hubiera una avalancha, es
una buena señal, ¿no? No, pero además yo que creo que hablen eso de es uno. inevitable, ¿no? Uno Claro, escribe en un medio, se expone a la gente y... Pero tampoco te creas que a mí me insultaron aquella vez y tampoco te creas que hubo 200.000. O sea, me insultaron 3. Ya, bueno. O sea, y hay muchas veces Tú querías que digo, más, ¿no? pero ¿por qué todo el mundo tiene trolls menos yo? ¿Por qué me veis tan serio? No. Bueno, porque no te significas, pero luego sí lo haces. No solo eso, además obsesivamente con algunos temas, ¿no? Es cierto. Que los muerdes, ¿no? Como los pitbull, ¿no? Una vez que muerdes ya no sueltas la presa, ¿no? Hasta que... Bueno, tú te quejas de los acordeonistas y de algunas cosas, que son muchas de las cosas, también se queja Javier Marías, pero claro, es que los dos vivís, esto se puede decir, vivís en el centro de Madrid, Sí, a 200 y entonces claro, vivís en una zona que no puedes esperar, que no tengas acordeonistas, Vale, pero indignados... si yo no digo que en fin, no haya claro, acordeonistas, que... pero en París les hacen un examen. Claro, sí. O sea, les hacen sí. un examen. Si tocan bien el acordeón, lo tocan. Si no lo tocan, fuera, a otra ciudad. Entonces, y vienen aquí, ¿no? Claro, y vienen a la puerta entonces, de tu casa. Es como estos dos, es que estoy, y además sale en la columna de la semana que viene. No voy a decir perroflautas, no voy a decirlo. Ya lo has dicho. Dos señores con un perro y una flauta en una calle que va desde Arenal a Preciados, que tocan la flauta y solo tocan a las barricadas el primer verso. O sea, pa, 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 y se ponen a pedir porque no saben tocar más. Y entonces tocan pa, 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 obsesivamente millones de veces al día. Y yo tengo ganas de decirles, mira, sigue, sol, re. Por favor, sigue. No te quedes ahí. Entonces, pa, 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 una moneda, pa, 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 pa. Y así, obsesivamente. Y yo, cuando paso por allí, paso a diario, es que digo, no puede ser, aquí hay que poner un examen. Aquí, si no sabes tocar, no tocas en Madrid, no tocas en el centro, tocas en barrios. Cuando os sentéis a escribir una columna, ¿sabéis sobre qué vais a escribir? O muchas veces el tema surge... Depende, hay muchísimas cosas. La actualidad manda, ¿no? Hay veces que incluso agradeces que pase algo, ¿no? No, agradeces que pase en las fechas en las que no te toca escribir, ¿no? O sea, porque... Hay columnas que escribirías, por ejemplo, sobre la condena al juez Garzón, que si al día siguiente tienes que entregar la columna, pues puedes escribir cualquier cosa si tu estado es de indignación, por ejemplo, ¿no? Sí. Y entonces casi agradeces, y dices, bueno, y dentro de 2 semanas o dentro de 10 días no voy a estar hablando otra vez de lo de Garzón, que ya en fin, ya habrá pasado tiempo y la gente se habrá olvidado de este asunto, ¿no? Entonces, hay veces que lo tienes claro, hay veces que es que te llama y dices, mira tú qué curioso, ¿no? Y otras veces, el otro día, por ejemplo, coincidió con la muerte de Tapies y yo me acordé que habías reconocido un cuadro suyo en mitad del caos de Arco, y cómo aquel pequeño cuadro destacaba en su sencillez, pero también en su maestría, con esos grandes formatos, ¿no? Esos colores chillones, esas obras que pretenden ser sublimes y grandiosas, pero que quedaban al final empequeñecidas, ¿no? Y entonces te acuerdas de eso y dices, pues mira, pues aquí tengo una columna, ¿no? Y luego además que yo también escribo con un alter ego, ¿no? Que está muy, muy identificado, que es el mayordomo Roger, ¿no? Que es un personaje que recuperé porque yo ya lo había utilizado previamente en el mundo, pues en la última época que estuve allí colaborando, ¿no? Y me parecía tan fabuloso ese dar la réplica, ¿no? A lo que tú estás pensando, que te hace a ti mismo también reflexionar y ponerte los límites, ¿no? De hasta dónde quieres llegar y demás. Bueno, pues es un ejercicio que además de entretenido es muy satisfactorio. A mí esto que has hablado de la inmediatez, de tal, a mí una cosa que me fascina bastante, no sé si os pasa a vosotros, y es que cuando sucede algo grave, una cosa más, que las cosas suelen ser complejas y formarte una opinión respecto a eso, pues lleva un tiempo. Salen 50 columnistas o 100 escribiendo sobre ese tema de una manera además, no, porque es que en el reactor cuarto en Fukushima no sé qué, no sé cuánto. Y bueno, pero ¿cómo es posible? Acaba de suceder, parece que ya sabían que iban a suceder y se han
está en su casa documentando previamente. ¿O cómo es posible que ya tengan una opinión tan formada respecto a esto, ¿no? Cuando esto mismo que has comentado, Garzón, Hombre, yo creo que no es tan fácil, ¿no? O sea, a mí también me fascina. Es una cosa que hay que... ¿no? Los tutólogos, ¿no? Sí, pasa algo y ya enseguida, no, es porque ya tal, saben porque lo esto... que piensan, No, es yo cierto. me quedo Sí. perplejo, digo, pero ¿cómo es posible una cosa más que tiene complejidad, que ya se... Bueno, Entonces, bueno, yo creo... yo lo que creo es que hay, ¿cómo diríamos? Líneas, ¿no? Líneas editoriales y que de las cuales no te puedes salir, porque si te sales, pues te puede suceder lo que me ha sucedido a mí, por ejemplo, ¿no? O sea, y en el momento en el que determinados columnistas, y no solo columnistas, sino directores de periódico, o periódicos, grandes cabeceras, señalan un argumento, una línea, pues todos van a ir por esa línea, ¿no? Apoyando siempre lo mismo. Además, columnas que se parecen muchísimo unas a otras, la verdad, ¿no? Sí. Yo sigo bastante una que es El Ojo Crítico en el País, que viene un resumen de todo lo que se dice en los medios, digamos, de la derecha o incluso de la ultraderecha, ¿no? Y habla de sus columnistas y es divertidísimo, es muy, muy gracioso porque se dicen, primero, muchísimas barbaridades. Y luego, además, esas barbaridades, como se repiten continuamente, pues es que llega el efecto es cómico al final, ¿no? Pero hay una cosa, nosotros nadie, o sea, una cosa que tenemos que reconocer de Cultura Más Sí. es que nunca nos han censurado, por lo menos a mí, ni una palabra, ni un tema, ni No, ni a absolutamente ti, nada. te aseguro que a nadie. Hay ¿no? libertad absoluta. Y una vez dicho esto, ¿tú te autocensuras? Todos nos autocensuramos. Pero de una manera... No, ¿has porque... tirado alguna columna entera diciendo, puf, esto... No, la verdad es que no, nunca. Yo escribo de corrido, no voy a. No miro hacia atrás, que está escrito queda y nunca. Sí es cierto que durante el momento en que digo, uy, esto lo voy a poner de otra manera, pero es más por motivos literarios que por motivos políticos o de, no sé. Quizás vosotros también, como le des un toque de humor, un barniz de humor, Sí, pues no tenéis, podéis tocar cualquier tema que en cierto modo la gente pues tampoco se lo va a tomar tan a mal, porque aunque tuvieseis que escribir sobre algo que acaba de suceder con esa inmediatez que decimos, como lo hacéis de forma humorística, claro. sí, si lo hacen los del Canal Plus France, pues nosotros, ¿por qué no? Bueno, vamos a ir terminando. Me gustaría que antes de cerrar nos hablases un poco del Error Azul, que es tu última novela, y tú nos comentases algo sobre la que va a salir el próximo mes. Pues El Error Azul es una novela bella, es una novela hermosa, es una novela con la que yo quiero que la gente se conmueva, que tiene además una trama de intriga apasionante y que la mezcla pues es este libro del que estoy absolutamente enamorado y espero que los lectores lo compartan conmigo. Las críticas, ya te he comentado antes, que han sido fabulosas. Los lectores que se acercan a mí, bueno, pues casi me abrazan. Hay gente que confiesa que incluso pues se ha emocionado y ha llegado a llorar con este libro. No es que sea mi propósito, pero sí el de conmover, sí el de sacudir los espíritus y la conciencia de la gente. Y luego además es un libro que está cobrando actualidad porque estamos hablando de topos también, ¿no? Estamos hablando de cadáveres abandonados en las cunetas, ¿no? De cadáveres que al final un juez permite que se recuperen, ¿no? Que también está de actualidad con todo lo que está pasando con la memoria histórica, el juez de Garzón, etcétera, etcétera, ¿no? Y este retrato de tres personas de esta relación loca, pues yo creo que es muy actual. Es una historia de amor, ¿no? Pero es una historia de amor y de no intriga. Es una historia de amor, ¿no? Claro, sí. Que el amor es el tema... Amor e intriga, ¿no? Una Muy combinación que no suele fallar nunca. Muy bien. Y tú, después de los números de los elefantes, novela ambientada en Brasil... Novela ambientada en Brasil, he decidido volver a España. Bueno, primero decir que yo he leído El Error Azul. He tenido la suerte de leer El Error Azul y efectivamente es una maravillosa novela y que le recomiendo a todo el mundo que la lea. Y después, muchas pues, gracias. De nada. Y que después de los números del elefante... Era el que te pasaba los apuntes en la facultad. No, reconócelo. Sí, la leí todavía en manuscrito. Sí. La leí en manuscrito.
Pues después de escribir Los números del elefante, que estuve un año en Brasil documentándome, realmente la excusa fue escribir para irme a Brasil y estar ahí. Que a ti te encanta. Pues he decidido ya dejar el tema brasileño, entre otras cosas porque hace poco me encontré con una persona importante dentro del mundo de las letras. Iba con su mujer y me presentó a su mujer diciéndole: te presento a Jorge Díaz, un gran escritor brasileño. Y dije yo, así no voy a vender nunca. Y entonces nada, pues ya me dedicaba al mundo español. No tengo la novela porque está ahora mismo en imprenta, supongo que tendré un ejemplar ya la semana que viene. Se llama La justicia de los errantes. Los errantes es un grupo anarquista que hubo en los años 20 en España y que durante 15 meses estaba compuesto básicamente por Buenaventura Durruti y por Francisco Ascaso, y durante 15 meses estuvieron viajando por Sudamérica de un lado para otro, atracando bancos para financiar a la CNT en España. Con razón te sabes las notas a las barricadas. Con razón me las sé, estoy metido en el mundo. Puedes enseñarles. Estoy metido en el mundo anarquista, he estado bastantes meses metido. Y bueno, mi intención era hacer una novela de aventuras. O sea, cuando empecé a escribir, yo tenía la idea en la cabeza de que si hubieran sido americanos, Durruti y Ascaso, pues serían como dos hombres y un destino. O sea, claro, atravesan la frontera, atracan bancos, van de un lado para otro, y que por ser españoles no tenían novela. Uh-huh. Y que me había tocado a mí ponerle remedio a esto. Yo también he leído tu novela. Efectivamente. Y puedo decir que es una buena novela, es recomendable, es sorprendente además porque... Qué buenos amigos sois. No, te lo sabemos una lo cosa, porque yo he dicho lo otro. Sí, maravilloso. No, pero es si una es que, cosa, todo es cordialidad, todo eso. No, pero es que lo que sí es sorprendente es que el estilo no es el estilo que esperas encontrar en Jorge Díaz, es un estilo, diría yo, que incluso duro, ¿no? Casi hasta de documental, ¿no? A veces dudas un poco de si estás leyendo una novela o si estás leyendo una biografía a carta cabal, ¿no? Porque es muy, muy rigurosa, con muchos detalles que te quedas sorprendido, y que desde luego no se corresponde con esa ideal que lea Jorge habitualmente en Cultura Más. No se va a encontrar lo mismo, ni mucho menos. No hay chistes. No hay chistes. Pues muy bien. Espero que guste. La leeremos, y muchísimas gracias, Jorge, Javier. Ha sido un placer. Y nada, hasta la próxima semana. Muchas gracias.